Hola, ¿qué tal? Buen día tengan todos ustedes y bienvenidos a otro video tutorial de BioTime Pro. Mi nombre es Alberto Illán y el día de hoy les vamos a introducir sobre una nueva actualización, un nuevo módulo que ha recibido el software en una actualización reciente. Estamos hablando del módulo de temperatura. Nuevo módulo que se agrega a partir de la versión 1.0.4 del software nos va a hacer compatibles el sistema con los dispositivos de detección y medición de temperatura de ZCateco. Los dispositivos de los que principalmente estoy hablando son de la serie Speedface y Proface X en su versión TD y TI, que son los que mostramos ahorita en pantalla, que son los dispositivos que incluyen una cámara termográfica. A su vez, el módulo de temperatura de BioTime Pro también va a ser compatible con los dispositivos relojes checadores que sean compatibles con el módulo TDM95E, que también mostramos en pantalla. Se trata de un módulo que lee la temperatura de la palma de la mano principalmente y que puede funcionar de forma independiente, pero si queremos tener una solución de reportes y registros de temperatura, lo podemos conectar con un reloj checador como por ejemplo de la serie MB, como se ve también en la pantalla, y este checador conectarlo a BioTime Pro. Para este video vamos a hacer el ejemplo con un Proface XTD, como lo vemos aquí en pantalla, que tiene la cámara termográfica, y también vamos a explorar algunas condiciones o algunas configuraciones que tenemos en el equipo. Por ejemplo, vamos a encontrar que para que los equipos TD y TI sean compatibles con BioTime Pro, nos vamos a asegurar de que en el menú de sistema y el tipo de dispositivo seleccionemos el tipo Standalone, que es el que nos vuelve compatible el equipo con las soluciones de gestión de asistencia. A su vez también una vez que el dispositivo sea standalone, lo vamos a conectar a BioTime Pro a través de la configuración en la nube y aquí introduciendo cuál es el puerto y el servidor o el nombre de dominio de nuestro software. Y finalmente vamos a explorar también las configuraciones de temperatura. Las funciones de temperatura que tenemos en los dispositivos TD y TI son independientes a las de BioTime Pro, puesto que estas son las que nos van a dar el control de acceso en la puerta con la que estemos controlando, mientras que en BioTime Pro vamos a tener la solución de gestión de asistencia de todos los empleados que sean registrados y que tengan un registro exitoso. Por ejemplo, aquí vemos que en el dispositivo vamos a tener una alarma y una negación de acceso cuando tenemos 37.8 grados de temperatura detectada en los usuarios. Vamos a denegar ese acceso cuando la temperatura es alta. Vamos a también habilitar la detección de cubrebocas y denegar el acceso cuando la persona no tiene cubrebocas. Y por último, también vamos a habilitar que registremos la temperatura de las personas que no están registradas, personas visitantes o desconocidos, que también necesitamos hacer ese filtro de temperatura. Y finalmente, vamos a activar la captura de una fotografía de las personas que no están registradas. Entonces, toda esta información, la temperatura, las personas registradas y no registradas, la vamos a tener también en BioTime Pro. En estos momentos el Proface X está conectado al software y vamos a hacer la prueba donde me está haciendo mi medición de temperatura. En este caso hace una alarma porque no tengo mi cubrebocas, pero me está haciendo mi detección y los registros se están enviando a BioTime Pro. En el momento en que yo también tengo cubrebocas, me da mi acceso correcto, me abre mi puerta y al mismo tiempo esa checada se envía al software. Nos vamos a acercar al módulo de temperatura de BioTime Pro y vamos a ver en la sección primero de eventos que precisamente esas checadas de asistencia y esos registros que se hicieron en el Proface X se enviaron al software. Y aquí, como aquí vemos, en este tablero vemos todo el registro y todo el historial de todas las mediciones de temperatura que se han hecho con dispositivos conectados a BioTime Pro. Aquí veo otro empleado diferente que se identificó con contraseña y que también tenemos su registro de temperatura. Y por acá vemos los diferentes mediciones de temperatura. En este caso, si se dan cuenta, el dispositivo tenía alarma de medición de temperatura a partir de 37.4 37.8 grados centígrados, pero aquí estamos viendo que tenemos una alarma a 37.4. Eso es porque en el software nosotros podemos configurar que la alarma de temperatura y todos los registros anormales se consideren a partir de un número diferente al que tenemos en el dispositivo. Entonces aquí para empezar a detectar fiebre podemos poner que necesitamos tener esta alarma a partir de 37.5 grados centígrados. Yo refresco mi software y me voy a dar cuenta que en el
reporte de los eventos, únicamente me va a tomar como registros anormales o registros de alta temperatura los que sean superiores a 37.5 grados centígrados. Adicionalmente, a partir de la versión 1.04 de BioTime Pro, junto con el módulo de temperatura, se incluye la función de alertas en tiempo real a través de Facebook Messenger. Es decir, cuando detectemos que esta temperatura, que algún usuario presenta esta temperatura o mayor, vamos a poder estar obteniendo en tiempo real en nuestro celular las alertas de los usuarios que tienen esta alerta de temperatura a dos diferentes cuentas de Facebook Messenger. Para más detalles de esta función, consulte el video número 22 de la guía de tutoriales de BioTime Pro. En este mismo reporte nos damos cuenta que la interfaz nos muestra con una paloma verde cuando el usuario sí tuvo cubrebocas correctamente y con una paloma y con un tache negro cuando el empleado tuvo su registro de asistencia, tuvo su registro de temperatura, pero no usaba cubrebocas. En este caso, el dispositivo se encargaría de negar el acceso de esa persona hasta que se ponga cubrebocas, pero el registro se envía a BioTime. En este caso, si se dan cuenta, estamos viendo los reportes de solamente las personas que tienen un registro de temperatura. También si nosotros nos acercamos a la parte de dispositivo y a la parte de datos y eventos, vamos a ver todos los el historial de todas las personas que hayan tenido, ya sea que hayan tenido o no, su detección de temperatura y su detección de cubrebocas. Aquí vemos, por ejemplo, otros empleados que estos están haciendo su verificación ya sea con contraseña o con huella digital. Aquí, por ejemplo, están haciendo una verificación de huella en el MB460 que no tiene detección de temperatura, por lo tanto nos dice aquí la detección con cubrebocas y temperatura que es desconocida, pero aún así tenemos esa solución híbrida tanto para checadores donde es necesario la detección de temperatura y checadores donde no está necesario y podemos seguir trabajando con una solución sin contacto. Si se acuerdan, en el dispositivo habíamos definido que también se aceptaran los registros de temperatura del personal desconocido o personal visitante. Nosotros podemos acercarnos al módulo de temperatura para ver estas personas que se registraron sin tener el registro. Aquí vemos que no se está identificando quién es, qué número de empleado tiene, porque no estaba registrado, pero tenemos su registro de si tenía cubrebocas y la temperatura que mostró. En el caso de que alguno de estos empleados desconocidos tuviera una alarma de alta temperatura, nosotros en el tablero vamos a poder ver que si hacemos clic en las alarmas de alta temperatura, aquí vemos el registro de quién fue la persona que tuvo esa temperatura alta y posteriormente podemos buscarlo en nuestro módulo de eventos, cuál es esa persona que tuvo la temperatura alta. De la misma forma, vamos a explorar el tablero, que es donde vamos a encontrar principalmente estadísticas del comportamiento de la temperatura de los empleados registrados en el sistema. Aquí vemos un estatus diario donde nos está indicando las personas que no tuvieron una toma de temperatura. Estos son personas que están checando en algún reloj checador que no tiene la función de toma de temperatura, como por ejemplo un MB o que están checando los empleados con huella o con rostro, pero estos no tienen el accesorio de temperatura del que les hablé. Esa información aún se envía a BioTime y nos da la estadística de los empleados que no tuvieron toma de temperatura. Esta otra son los empleados que les tomamos el registro pero que no llevaban cubrebocas. Estos son los que tuvieron una temperatura normal y los que tuvieron una temperatura anormal. De esta misma forma vamos a encontrar ciertas estadísticas, uno que es más por departamento, otro que es más enfocado al mes y aquí vamos a tener la dispersión de la temperatura detectada en cada día del mes actual. Finalmente vamos a necesitar obtener los reportes de estos eventos de temperatura y si bien lo podemos obtener desde esta interfaz de los eventos, que son todos los eventos de temperatura, todas las tomas de temperatura que tenemos de forma histórica en el software de todos los dispositivos, también podemos obtener tres diferentes reportes, un detalle diario, un resumen por departamento y un resumen de empleados anormales. Yo puedo decir, por ejemplo, que en un rango de fecha específico y de todos los empleados del sistema o de ciertos empleados del departamento, que me muestre cuáles fueron los empleados que tuvieron alguna anomalía, como que tuvieron alta temperatura o no tuvieron el uso de cubrebocas a la hora de la entrada. También podemos obtener un reporte diario.
en este momento yo digo que un reporte del tipo diario de esta fecha a esta fecha, 15 días para todos estos empleados, y el software me da este cálculo con todos los registros de temperatura. Los reportes son editables, nosotros podemos decidir el orden en que yo quiero los datos que se muestran en mi reporte, así como también yo puedo decidir cuáles columnas quiero mostrar y cuáles no, para finalmente tener un reporte que se adapte a mis necesidades. Este reporte lo puedo exportar en formato PDF, CSV, Excel y TXT. Vamos a probar un formato PDF. También podemos definir si quiero un reporte por persona, una hoja por persona, una hoja por departamento. Y de esta forma estoy obteniendo el reporte diario con el detalle de la temperatura de los empleados de un departamento que se llama corporativo. También podemos obtener reportes más avanzados de asistencia junto con la temperatura, que sería una de las principales funciones de BioTime Pro. En el módulo de asistencia, cuando nosotros hayamos configurado cuáles son las reglas, las reglas de retardos, horarios, horas extras, etcétera, una vez que hayamos definido esto a través de horarios, turnos y asignado calendarios a los empleados, aquí vemos que el usuario Ernesto ya tiene el calendario de cómo debe de trabajar durante el mes de junio y julio, y finalmente nosotros podemos obtener un reporte de asistencia de esos empleados que ya tienen definidos cómo deben de trabajar. El reporte total de asistencia, por ejemplo, nos va a ofrecer unos reportes con los detalles de retardos, salidas tempranas, horas extras, no importa qué tipo de horarios estemos utilizando en nuestra empresa, si son rotativos, son nocturnos, cambio de día, flexibles, etcétera, etcétera. Y la ventaja con BioTime Pro es que vamos a poder obtener el reporte de asistencia calculado. Aquí, por ejemplo, me marca que tiene un retardo de 8 minutos, y al mismo tiempo nos está dando fue la temperatura que tuvo ese empleado en esa toma de asistencia. Entonces, ya sea que necesitemos una solución avanzada de cálculo de asistencia con registros de temperatura, o si queremos una solución más sencilla de reportes de temperatura y comportamiento de temperatura, BioTime Pro es la solución ideal cuando usted esté interesado en la tecnología sin contacto de Zcateco. Eso sería todo por mi parte y muchas gracias. Hasta la próxima.